Bueno, sin duda alguna esto de que el expresidente Donald Trump y ahora candidato que busca un segundo periodo reitera que El Salvador está enviando criminales a Estados Unidos ha tenido cierta, digamos, resonancia, ¿no? Desde el punto de vista de decir el presidente, bueno, estamos en la línea correcta de poder estar haciendo lo que se tiene que hacer en El Salvador, no así este tema de estar enviando a los Estados Unidos. No sé cómo tú le examinas así ligeramente ese tema. Claro. Bueno, yo creo que sin duda son declaraciones que generan polémica, ¿no? Al ser él ya un candidato que genera polémica de por sí, pero sobre todo declaraciones alrededor de un presidente, en este caso el presidente de El Salvador, que tiene cierta popularidad, digamos, en América Latina a raíz de su trabajo propagandístico en las redes sociales. Entonces parece que eso resuena bastante. Creo yo que es muy pronto para lograr descifrar cuál es la raíz de esas declaraciones, pero sin duda sorprenden mucho, porque mucha gente creería que el presidente Trump y el presidente Bukele tienen una estrecha relación, buenas relaciones, etcétera, tomando en cuenta también que su hijo vino a la toma de posesión inconstitucional del presidente salvadoreño. Pero bueno, surgen estas declaraciones, se dan en dos momentos, uno de ellos quizás en uno de los momentos más importantes de la contienda electoral en Estados Unidos, que fue la convención republicana que acaba de tomar lugar. Ahí da sorpresa, no menciona al presidente con nombre y apellido, y de hecho se genera todo un disgusto en las redes sociales por los seguidores del presidente salvadoreño, en la que dicen, no estaba hablando de El Salvador, sino parece de se estaba refiriendo a Nicolás Maduro, Venezuela, etcétera, pero luego no se quedó solo en la declaración que dio en la convención republicana, sino que recién tuvo un meeting, creo que fue en el de Michigan, que volvió a reiterar, ya lo menciona un poco más a detalle, ¿no? Pero sin duda nos invita a cuestionar por qué esas declaraciones fuertes, Ernesto, son señalamientos muy fuertes en las que básicamente dijo tres cosas. Primero, que tiene un aparato de propaganda que hace creer algo que no es así. El presidente Trump señala que lo que hace creer es que ha bajado los índices de criminalidad de forma efectiva, pero él acusa al presidente salvadoreño básicamente de que eso ha sucedido porque él está enviando los criminales a Estados Unidos. Por supuesto, algo que conviene mucho en el discurso de este candidato republicano, pero algo que genera bastante dudas entre las relaciones que puede tener el presidente salvadoreño, tomando en cuenta también que nos hemos dado cuenta en los últimos meses que el gobierno salvadoreño pues ha gastado en lobistas republicanos, ¿no? En que haya un lobby con el partido republicano y buenos acercamientos, que fruto de eso vemos la visita de esta comisión que está. Definitivamente. El presidente Trump se ha enfocado exclusivamente en señalar a El Salvador y a su presidente, ¿no? Ahora, por otro lado, sí, tienes la visita, y esto es importante mencionarlo, porque en esta visita, liderada por este republicano, Matt Gaetz, que abro un paréntesis, Ernesto, el congresista republicano que visitó el CECOT es un congresista republicano de bajo perfil, que ha generado cierta polémica por dos cosas. Primero, por ser un fiel defensor del presidente Trump, y segundo porque está envuelto en un escándalo sexual en Estados Unidos. Ahora, este congresista, cuando hace esa visita del video que estamos viendo en pantalla en este momento, señala que es tiempo de ver a El Salvador como, estas son las palabras de él, ¿no? De no verlo dentro del Triángulo Norte, sino de verlo exclusivamente a El Salvador como país. Ahora, aquí es donde entra el contraste. Él plantea esto de forma positiva, pero su candidato predilecto republicano, Donald Trump, lo plantea también, pero de forma negativa, ¿no? Bueno. Ahora, ahí es donde creo yo que es muy pronto para analizar cuál es el trasfondo y cuál es el sostenimiento. Quizás lo último que dejaría yo como reflexión, y tomando en cuenta que los señalamientos del presidente Trump es que se han enviado criminales a Estados Unidos. Recordemos que hay cabecillas de pandillas que en este momento están en un juicio en Nueva York, y muchas cosas se podrán decir. ¿Tú crees que ellos están cantando, como decimos a buen Salvador? Mira, yo creo que puede ser una de dos, y esta ya es mi perspectiva muy personal. Creo que el presidente Trump, este es el escenario uno, de por sí es una persona muy incendiaria en sus discursos, y pueda que sea solamente discurso. Y segundo, pueda que... Y que le esté funcionando. Y que le esté funcionando con su tema migratorio, como tú lo planteaste. Y de seguridad nacional. Porque el tema migratorio, eso iba yo, perdón, que no lo quise, que el tema de seguridad, más allá de los réditos electorales, es un tema de seguridad nacional, ¿no? Que tiene un impacto. Claro. Y el segundo escenario, también, que creo que no hay que descartarlo, es
que él busque desligarse del presidente salvadoreño porque algo sabe, ¿no? Una de las dos es, o es discurso o busca desligarse. Por eso tú dices que es bien prematuro hablar Sí. con esto. ¿John Biden se le fue? Bueno, sí, eso ha generado renuncia. bastante ruido en los medios Sí. de comunicación. Es histórico, no se había visto que un candidato a la presidencia de Estados Unidos renunciara tan pronto de la contienda. Recordemos que las elecciones en Estados Unidos son en noviembre, pero el término, digamos, de la nominación demócrata concluye en la convención que van a tener el 19 de agosto, es decir, falta Sí. menos de un mes. Se baja de la contienda después de 3 semanas difíciles, después de aquel debate que generó mucha polémica a finales de junio, en donde básicamente legisladores demócratas, donantes del partido, cuestionaron la capacidad del presidente Biden de seguir en la contienda. Y bueno, se hace a un lado, como mencionaste al inicio, él da todo su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? Habrá que ver, no está del todo definido solo porque él dio ese endose que ella vaya a ser la candidata. Esto siempre tiene que pasar por la convención demócrata y serán los delegados de este partido que ratifiquen si será ella o si es alguien más. Lo que quiero llegar con esto es que todavía hay una puerta abierta en que otro demócrata busque esa nominación, aunque ella, tras la declaración del presidente Biden el día de ayer, dijo que su finalidad es ganar la nominación demócrata. Cuéntame un poquito cómo está la situación del partido en nuestro tiempo. Tú fuiste secretario general. Cuéntame un poquito. Entiendo que fue sometido un recurso de apelación a una instancia centroamericana de justicia también, ¿no? Bueno, nosotros ya agotamos todo el proceso con el Tribunal Supremo Electoral, un proceso en el que apelamos que no procedía a la cancelación del partido por el cambio en las reglas electorales, por la opacidad de los resultados de estas pasadas elecciones, porque si no se hubiese dado todo eso, tuviésemos un diputado electo, porque no competimos a nivel legislativo en los 14 departamentos y eso sí daba el margen de representación que exige la ley, etcétera. Todo eso lo planteamos en medio de un proceso que es complejo, es algo largo, según lo que se plantea en la ley de partidos políticos, pero para hacerte corta la historia, Ernesto, y a las personas que nos están sintonizando, el proceso ya agotó, el Tribunal Supremo Electoral ya dejó en firme y bueno, creo que la semana pasada ya salió publicada en el diario oficial de nuestro país la cancelación del partido. Directamente. Era algo que nosotros sabíamos que iba a suceder desde el momento en que magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidieron incluso actuar de oficio, acelerar el proceso de cancelación del partido. Y bueno, lo que hemos dicho en otros espacios, recién lo mencionaba yo en Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso, es que al menos en el grupo de nuestro tiempo pretendemos conformar un movimiento cívico en el que podamos reagruparnos. Creemos que es importante mantener espacios donde sigamos luchando por la libertad de expresión, porque hayan expresiones cívicas que tengan una voz en el panorama político de nuestro país. Ahora, esto lo estamos haciendo muy despacio, sin ninguna prisa, ¿no? No es algo con lo que estemos corriendo. Y bueno, más adelante el tiempo dirá cuál es el futuro. Y me gustaría saber cuál es tu análisis de esa, digamos, cantidad de dinero que se planteaba en medio de una discusión de que si existía o no existía una partida de tal envergadura. Ha salido a reducir el tema del partido único que está después de Arena. Vamos ahora, que tenía una asignación de una partida mayoritaria y que muchos la negaban y que otros si la aceptaban. En fin, ¿cuál es tu análisis con relación a ese tema? ¿Qué opinión tienes sobre esa situación de reducir precisamente ese gasto de partidas que se da a cada diputado? Te planteo dos ideas, Ernesto. La primera, no me gusta ser la persona que dice, te lo dije, ¿no? Pero en esta ocasión, un poco en alusión a eso, nosotros en algún momento lo dijimos, ¿no? Primero dijimos que era importante que la información de contrataciones y partidas de presupuesto de las fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa no se decretaran bajo reserva, que eso debería transparentarse. Eso en primer lugar. Y no solo lo dijimos dando el ejemplo. Nosotros en la legislatura pasada fuimos el partido político, uno, que no tomó ningún PPI de los que tienen asignados los diputados. Lo dijimos públicamente. Somos el partido político que no hizo el uso total del presupuesto asignado a una fracción legislativa. Dimos el ejemplo de lo que estábamos exigiendo. Hoy que sucede esto y a raíz de lo que hemos conversado de la cancelación de nuestro tiempo, ¿qué hubiese sido de diputados electos de nuestro tiempo exigiendo que se transparenten esas contrataciones, exigiendo que sean transparentes con la cantidad de presupuesto que tiene cada diputado asignado y hubiésemos dado el ejemplo también? Eso es para mí el qué hubiese sido, ¿no? Ahora como ciudadanos creo yo que es importante no quitar el dedo de renglón, seguir exigiendo, y me parece sano que incluso personas que han apoyado al partido oficialista hoy estén cuestionando a los diputados por los que votaron en que hagan
que hagan público, ¿no?, la información de cuántas personas tienen contratada, con qué salarios y cómo están haciendo uso de ese presupuesto, que a mi criterio personal me parece que es demasiado para un diputado. Todo ese punto oscuro de la naturaleza misma con la cual la Asamblea, porque esto no es nuevo. No es nuevo. O sea, eso lo quiero acotar desde el punto de vista de que si recogemos en el archivo la historia misma, esto es lo que siempre ha existido. Pues. Sí. Bueno, primero, no es nuevo y no es una batalla nueva para nosotros. Juan Valiente, que fue presidente de nuestro tiempo, cuando el FMLN tuvo presidencia, la Asamblea Legislativa exigió que se hiciera transparente la lista de todas las contrataciones que habían en la Asamblea Legislativa. Un caso que llegó a instancias del Instituto de Acceso a la Información Pública, de hecho, cuando todavía funcionaba un poco la institucionalidad, pero hoy los ciudadanos que resienten que esta información no se esté transparentando, ¿a dónde acudimos para que se haga lo correcto? Porque simplemente... ¿por qué es tan malo publicar en el sitio web de la Asamblea Legislativa? Este es el presupuesto de cada fracción, estas son las personas contratadas y estas son las credenciales de estas personas para tener X o Y cargo. ¿Por qué no sería sano hacer eso, ¿no? Yo creo que ese es el cuestionamiento que la ciudadanía debería de hacerle a los diputados que hoy están en la Asamblea Legislativa. Corrígeme, o mejor dicho, aclárame, si en su momento escuché por ahí en algunos corridos políticos una posible de nuestro tiempo adhesión al partido Vamos. No hemos planteado nada de esto. Nosotros, de momento, como te dije en algún bloque de la entrevista, estamos avanzando despacio y sin prisa. Estamos pensando en un movimiento cívico y el futuro de este movimiento cívico tiene varias posibilidades que todavía no las hemos terminado de explorar todas. De momento estamos enfocados en reagruparnos, el movimiento cívico, y como te digo, falta tiempo por delante en ver cuál será el futuro de este nuevo proyecto que queremos liderar. Ahora, este proyecto debe de tener características que llenen un poco la expectativa de los vacíos que dejan ahora este nuevo surgimiento de actores políticos, en el caso de Nuevas Ideas, que quieras o no, pues está siendo debidamente observado, cuestionado, si quieres verlo así, de esa forma. Sí, totalmente, pero de una forma un poco más sencilla y quizás escueta. Cuéntame en qué consiste la sencillez política para poder surgir como una opción en un contexto de realidades donde los partidos obviamente hasta cierto punto tienen un desgaste acarreado por toda su forma de hacer la política, ¿no? Donde el concepto de servir, como en ciencias políticas se entiende que servir, ¿verdad?, se convierte en servirse de la política, ¿no? Claro, sin duda alguna creo que ha señalado bien que estamos en un contexto en el que los partidos políticos no encantan, sino que al contrario desencantan. Por eso también nos hemos inclinado en no buscar conformar de una vez un partido político, sino reagruparnos en este movimiento cívico. Y la idea de esto, tomando en cuenta que los partidos políticos no son tan populares, pero sí interesa a la ciudadanía quiénes son las personas que están al frente de estos proyectos políticos. En el caso nuestro, eso ha sido lo que sucedió después de las elecciones, después de todo este proceso con el Tribunal Supremo Electoral. Muchas personas que militamos en nuestro tiempo nos encontramos con otras personas en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, en la ferretería, etcétera. Nos ven, nos reconocen, nos dicen: miren, nosotros los apoyamos, sigan adelante, no desistan. Pues a estas personas que en algún momento nos apoyaron, creemos que tenemos algún compromiso con ellos y pues no queremos desistir. Creemos que es importante generar representación. Si bien es cierto, no lo vamos a poder hacer en este momento desde un partido político, pues tenemos la vista puesta en que sí lo podemos hacer desde un movimiento cívico. ¿Cómo ves tú toda digamos, el futuro de la gobernabilidad de este país a partir de esa expresión política en la Asamblea Legislativa? Bueno, en primer lugar, y justamente esto es algo que analizábamos con nuestro grupo de trabajo, con nuestros colegas, el cambio que ha habido en el reacomodo de partidos políticos, como tú bien has señalado. En primer lugar, recordemos que estábamos acostumbrados a un eje que nos dividía entre la izquierda y la derecha, pero ese eje ha dejado de existir. Con la llegada del presidente actual, pues básicamente encasilló a todo el resto de partidos políticos, independientemente de su ideología, pero los casilló como los mismos de siempre, y ellos como la alternativa, entre comillas, de futuro distinta a la política del pasado, por decirlo de alguna forma. Luego de que se da esa mutación y dejamos atrás el eje de izquierda y derecha, hoy, con las últimas elecciones que se han dado, legislativas, municipal y presidencial, hemos visto que ha habido un eje donde se han aglutinado el resto de partidos políticos que actualmente tienen representación. Y ese eje es desde el centro hasta el conservadurismo del lado derecho,
y mayoritariamente en el lado derecho. Para muestra de esto, Ernesto, para entenderlo un poco mejor, recordemos, por ejemplo, de dónde viene el enfoque ideológico original del actual presidente. Una persona que antes se definía de izquierda radical y hoy está un poco más anclado al conservadurismo de la derecha tradicional, con discursos en CEPAC, con congresistas republicanos muy conservadores que hoy le visitan, etcétera. Ha habido todo ese cambio que ha mutado a este eje de la derecha tradicional y conservadora. Pero ¿por qué te menciono esto? Porque el resto de ejes de centro, liberales, progresistas, incluso la izquierda, que creo que ahí el FMLN tiene un gran trabajo y a lo mejor por ahí el reacomodo que han hecho en sus elecciones internas, habrá que ver en qué resulta, pero todo ese resto de ejes están huérfanos. Y esta es una asamblea legislativa mayoritariamente compuesta por una derecha, algo que antes no habíamos visto acá, al menos no en una expresión tan grande, ¿no? Entonces creo yo que es ahí donde entran otros actores políticos, no necesariamente partidos políticos, pueden ser movimientos cívicos, a futuro pueden ser candidaturas independientes, que le dé representatividad a toda esta ciudadanía que no está dentro del eje al que hoy exclusivamente le están hablando los partidos que están en el poder, exclusivamente el partido de gobierno, no el partido oficialista. Tu invitado solo critica la política del actual gobierno, pero con relación al tema de cómo en la Asamblea Legislativa los partidos han manejado su presupuesto, ¿qué piensa él de cómo el partido Vamos y su candidata en su momento recibía dinero y lo negaba en su principio? Dice. A ver, primero a la persona que manda el mensaje, realmente esto no se trata de solo criticar, y aprovecho el espacio en decir que ahora que ya no estoy al frente de un partido político, vengo más en calidad de ciudadano a señalar lo que se esté haciendo bien y por supuesto lo que se esté haciendo mal. Con su pregunta pareciera que cree que hay cierta afinidad con un partido político, aclaro que no la hay, y frente a eso la respuesta sería lo siguiente: se genera una polémica recién en cuanto al presupuesto de la Asamblea Legislativa, lo que tienen los diputados asignados, etcétera. Entiendo yo que los diputados de Nuevas Ideas tenían una asignación presupuestaria individual para contrataciones de personal, $14,000 o $14,200. Esto lo mencionó el mismo presidente de la República en cadena nacional, y también un medio de prensa escrita y el mismo presidente en esta cadena menciona que la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos tenía un presupuesto mayor. ¿Qué tengo yo que opinar al respecto? Pues lo que tengo que opinar yo al respecto es que el presidente de la Asamblea Legislativa y miembros de la Junta Directiva son quienes deberían dar explicaciones de por qué existió esta situación desigual, ¿no? Cuando el presupuesto de los diputados debería de ser uniforme, y si no fue así, ¿qué fue lo que pasó? Al menos lo que dijo el presidente de la República en esa cadena nacional es que le habían metido gol al presidente de la Asamblea Legislativa. Habrá que cuestionar a qué se refiere con eso. Yo como ciudadano creo yo que sí es importante reconocer a aquellos diputados que hagan público el uso de su presupuesto. Al menos la diputada Ortiz planteó cuál era su presupuesto, que estaba de acceso público en su sitio web y la ciudadanía podía ver quiénes y con qué salario están contratados. Y si a algo se presta este escenario, es invitar al resto de políticos que hagan lo mismo. Si hay presupuestos menores o mayores, son los diputados por los que votó la ciudadanía y sobre todo los que están en junta directiva quienes deben de rendir cuentas al respecto. Fíjate que aquí pregunta también otro, dice, en el caso del diputado que tuvieron ellos como el señor Wright, dice, ¿recibieron esa misma partida? Pregunta. En la legislatura pasada el presupuesto era el que señalaron al inicio de $14,000, si no recuerdo. Nosotros no usamos el presupuesto total, usamos una cantidad menor. De hecho, la cantidad que se ha planteado a que usen ahora los diputados es la que usamos, y fuimos el único partido político, si no me equivoco, el único, sí, que no usó contrataciones de guardaespaldas en la Asamblea Legislativa. Las personas que nos están viendo, pues los diputados propietarios tienen asignado 4 PPIs, que son 4 guardaespaldas, y si no me equivoco, parece que los suplentes tienen asignado 2 más. Nosotros no hicimos uso de ninguno de ellos y publicamos en el sitio web el equipo que estaba contratado, sus credenciales, y además se rindió cuenta de cuál era el trabajo que realizaban todas esas personas contratadas en la Asamblea Legislativa. Hay una pregunta acá que traza un eje de discusión que se ha tenido en el pasado, y es el tema de las candidaturas no partidarias. Sí.
si en su momento podría ser un factor, dice acá, de considerarla. Auxilio, sí, de nuevo, porque creo que ese fue un tema que la anterior sala, si no me equivoco, creo que la batió, ¿verdad? No, a ver, nosotros ¿Qué desapareció? Dame un poquito de ese tema, porque en la construcción del movimiento cívico nos hemos planteado a futuro no descartar la participación electoral. Al tomar esa decisión a futuro, esto nos abre tres posibles caminos. Uno de ellos es que el movimiento cívico se constituya en un partido político, así como lo hicimos con nuestro tiempo en su debido momento. El segundo escenario es que este movimiento cívico trabaje de cerca con otros partidos políticos que ya existen, que nosotros nos identificamos en el eje de la oposición actualmente. Y tercero, las candidaturas no partidarias, que es lo que tú justamente has mencionado. Es un escenario que hemos explorado, no nos gusta del todo porque no hay legislación sobre las candidaturas no partidarias para consejos municipales, y los consejos municipales para nosotros son importantes porque son escenarios en los que hemos demostrado cómo trabajamos, ¿no? Sin duda, con esto del tema de los centros de abasto también ha despertado mucha inquietud, especialmente para poder generar presión y bajar precios, como también en algún momento generar y despertar curiosidad, saber si existe esa cadena de abusos en cuanto a importación, comercialización y distribución, y si quieres verlo, venta. ¿Por qué no actuar de una manera contundente? Al final, lo que se está buscando es proteger el bolsillo del salvadoreño promedio, a quienes nos tienen un costo que verdaderamente es risible. Por ejemplo, alguien ponía el caso en particular, ¿cómo es posible que en Guatemala te cueste un producto, un tomate, por decirte 5 centavos, y aquí lo estás comprando a 40, 50 centavos? Sí. Bueno, en primer lugar porque dependemos mucho de los productos que importamos de Guatemala, ¿no? Y por eso en Guatemala ciertos productos son mucho más accesibles, que están allá, y aquí más caros porque los traemos de allá, no estamos generando nuestra propia producción. Eso también es importante cuestionarlo y ver qué es lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura para promover el cultivo de ciertos alimentos de forma integral acá en nuestro país. Pero ahora, lo otro que tú mencionabas en cuanto a los agromercados, también, aparte interesante, creo que puede generar cierta incertidumbre en los comerciantes, ¿no? En los comerciantes de este sector. ¿Será que el gobierno le apostará en algún momento a centralizar todo en los agromercados y eso desplazaría de cierta manera a los comerciantes? Y en último, eso es importante cuestionarlo. Y en último lugar, también lo que tú decías, tú en algún momento señalabas de la entrevista, ya solventaron el tema de seguridad, y si eso es una realidad, porque si escuchamos de viva voz de las personas que hoy están en el poder, que tienen conocimiento de que hay personas que especulan con los precios, que incluso hacen contrabando en frontera con algunos productos, ¿por qué a estas personas no les ha caído todo el peso de la ley? Necesitan algunos avisos públicos para que no dejen de hacer ciertas cosas y bajen los precios. Creo yo que ahí es o todos en la cama o todos en el suelo. Nosotros hemos sido muy críticos de todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y abiertamente te puedo decir, no abogaría por la reelección de ninguno de los que están actualmente en el cargo, ¿no? Deberían de explorar otras oportunidades fuera del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, en cuanto a reformas o cambios estructurales que se tengan que dar en el Tribunal Supremo Electoral, creo que es un poco peligroso, sobre todo teniendo en las puertas, ¿no?, una posible reforma constitucional, pero hoy en día todo puede pasar en el país, y con el marco institucional, con lo que queda del marco institucional del país, de todo puede pasar. Pero mi respuesta, mi postura personal es: no debería de hacerse alguna reforma profunda en el Tribunal Supremo Electoral en las condiciones políticas en las que nos encontramos, y pues ojalá, como siempre se ha querido, que sean otras personas muy idóneas para el cargo las que lleguen a estar al frente de la institución, que de hecho se ha generado cierta polémica dentro de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que están a punto de concluir funciones, y la ley les exige que se cree una comisión para que se pueda rendir cuentas de cómo se administraron los bienes del Tribunal Supremo Electoral, pero pareciera que no hay unanimidad en los votos del organismo colegiado para que esto se pueda hacer de esa forma, y lo están haciendo de otra forma. Hay que cuestionar también cómo ha sido el manejo de esa institución fuera de lo electoral y cuestionar lo administrativo. Habrá que ver, el tiempo dirá cómo ha sido, ¿no? Mira, ¿viste la primera presencia de la terna que hizo el FMLN? Creo que también Arena ya lo hizo. No ha habido una convocatoria, y se lo ha habido bien estrecha en el tiempo,
Sí. ¿Qué habrá detrás de todo esto? A ver, ¿Será que ya los tienen o les están dejando? no he visto quiénes conforman las ternas, pero sí sé que han presentado Que ya las sus ternas. presentaron. Y aún en tiempo de no convocatoria, como en algún momento y hay se ha que ser conocido. claros, ¿no? La ley corresponde la asignación de los 3 magistrados del Supremo Electoral. La actual ley. La actual ley con base al resultado de las elecciones pasadas, los 3 primeros lugares, ¿no? Bueno, sí, tú dices la actual ley, pueden reformar, pero no pueden cambiar el resultado de la elección pasada, ¿no?